El estrecho de Gibraltar es un entorno geográfico único. En él confluyen el Atlántico y el Mediterráneo, Europa y África. Es también un lugar donde confluyen civilizaciones. Todas las que han pasado por la península ibérica han tenido alguna presencia en un lugar que es casi mitológico. Y para hablar de sus paisajes estamos con César López, un divulgador del patrimonio andaluz, que nos presenta este libro, Paisajes del viento en el estrecho, itinerario y mirada. César, el viento creo que es algo molesto, incómodo, incluso puede llegar a ser destructor cuando nos encontramos con un fenómeno de la naturaleza adverso como un huracán. El viento destruye. ¿Cómo es posible que el viento también aquí en el estrecho genere belleza? Pues el viento, ya lo decía Almudena Grandes, ¿no? Yo, a las personas que viven en Madrid, en Sevilla, en otros ámbitos urbanos o incluso del interior, el viento es algo adjetivo a sus vidas y a los paisajes, pero simplemente es estar en Conil, en Barbate, en Zahara, en Tarifa, en la boca del estrecho, para ver que para esas personas el viento fue una parte de sus vidas, ¿no? El viento modela el paisaje, el viento adoctrina los árboles, los abandera, los tuerce, los retuerce, el viento crea percepciones sensoriales, el viento crea afectividades. Siempre recuerdo a un marinero que me decía: César, para disfrutar la belleza del poniente tienes que sufrir el levante. Es una enseñanza de vida, ¿no? El viento forma parte de las tertulias cotidianas de Tarifa, el viento forma parte de los topónimos, Plazuela del Viento, Restaurante El Levante, el viento forma parte de la idiosincrasia de toda la costa atlántica gaditana, sobre todo hija del Levante en este caso. Efectivamente, lo estás comentando ya, no solo modela el paisaje, sino también se incardina en la cultura de los lugares, con los refranes, las fotografías, los cuadros, el arte. El viento también genera cultura. Efectivamente, y además es algo muy identitario. Me recuerdo aquella frase de aquel tarifeño que me decía: César, el Levante es nuestro. Es como algo identitario, como la Macarena en Sevilla, como la Giralda en Sevilla, es algo identitario. El viento de Levante es nuestro, pero no solamente el viento de Levante es algo identitario, también crea belleza, no solamente por las cicatrices que deja en lo que es el territorio o en el paisaje, sino cómo ha sido mirado. Tienen que ver que desde Gibraltar, joya de la corona británica, el dolor de España se puede decir, han llegado muchos viajeros británicos, franceses también, que viajaban por el estrecho, captaban con sus pinceles, dígase Lewis, Delacroix, por ejemplo, muchísimos escritores, viajeros que desde perfiles románticos ilustrados hablaban del viento, del paisaje, de la belleza, de los miradores. Hablabas antes de los mitos del estrecho. Todos los lugares tienen sus leyendas locales. El mito del estrecho no, el mito es universal. El mito es universal. Esa geoforma del Gebel Musa en África, del Monte Calpe en Gibraltar, y las columnas de Hércules, como Hércules, el gran semidios, separaba ambos continentes, es un lugar mitificado para toda la cultura de la humanidad. De hecho, piensen que la bandera de Andalucía tiene las columnas de Hércules, ¿no? El non plus ultra, el más allá, toda esa leyenda deriva del estrecho, ¿no? Un estrecho donde convergen geoformas potentes, la geología del estrecho, miradores únicos. Es un paisaje también donde tienes infinitas texturas, tienes dos mares, dos continentes, miradores, balcones por todos sitios, pero que además que cambia el paisaje continuamente con el levante y el poniente y otros vientos. Es decir, cuando sopla levante hay un paisaje y cuando sopla poniente hay otro. Eso ha sido captado por la gente lugareña, por los lugareños, por los pintores, por los viajeros, por los escritores, ¿no? Piensen en Almudena Grandes, Los aires difíciles, donde habla del levante, del poniente, y algo que es adjetivo en Madrid, dígase el viento, de pronto es sustantivo en esos paisajes atlánticos gaditanos. Desde dioses hasta viajeros, desde lo más divino a lo más mundano. Y ahora el lector que adquiera este libro, ¿qué va a descubrir en él y qué le puede aportar? Pues tras unas pinceladas iniciales donde yo identifico algunos valores del paisaje, va a penetrar en la mirada de los geógrafos antiguos, aquellos que describían, hacían mapas antiguos, hacían vistas geográficas. Llegará a los naturalistas. Piensen en las aves que cruzan el estrecho, la belleza natural. Por supuesto va a haber la literatura de viaje, las perspectivas de todos los viajeros que desde el siglo XIV-XV viajaban por el estrecho, unos cruzando África, otros deambulando entre Cádiz y Gibraltar. Llegará la vida de los pintores, a Guillermo Pérez Villalta, a Juan Fernández Lacomba, a Delacroix, a Lewis, a todos los pintores románticos actuales. Y por supuesto penetrará en el alma del territorio a través de la literatura, a través de obras de Grosso, de Almudena Grandes, etcétera, ¿no? Y por supuesto también
Algo importante, yo identifico a través de todas estas miradas los valores del paisaje, pero los comunico, y no los comunico de manera aburrida, en modo de catálogo. Yo planteo itinerarios, para que en este caso el que me está entrevistando, si quiere vivir el estrecho como frontera, las torres, los castillos, se dibuje un itinerario, pasee por esas tierras entre la isla de Tarifa, la campiña de Tarifa, y vea esas torres almenaras que, igual que el Señor de los Anillos, se comunicaban visualmente para defenderse de los piratas berberiscos, etcétera, miradores del viento, etcétera, etcétera. Es decir, son valores paisajísticos no tratados de manera intelectual a modo de catálogo, sino que tú lo tienes que vivir a través de itinerarios, rutas del Levante, poder entrar en lugares absolutamente inhóspitos por el viento, con esos alcornoques de 10 o 12 metros, retorcidos por el viento desde que eran pequeños. Prácticamente son paisajes únicos, a veces casi lunares, y además, por ejemplo, estar en un bosque de niebla, hijo del Levante, húmedo, viendo África en un tipo parque jurásico, dígase un bosque casi del terciario, es algo único. César, todo lo que me estás describiendo, yo ya me estoy haciendo una imagen, un retrato en mi mente. Creo que es algo que nos pasa muy desapercibido, incluso cuando uno hace un viaje en carretera y va viendo el paisaje, puede decir qué bonito, pero creo que no se repara tanto en los detalles. Tú, cuando te pones delante de esas imágenes que nos estás describiendo ahora mismo, ¿qué sientes? ¿Qué experimentas? Pues a mí me emociona especialmente, porque son vivencias, y yo me considero a veces como una especie de sumiller. El que no le gusta el vino dice el vino está bueno, está regular, pero si tienes un sumiller al lado, un catador de vino, te puedes ver hasta el paisaje de Ribera del Duero, de Burdeos. Yo me considero un sumiller de las piedras, o de la Catedral de Sevilla, o de Itálica, Medina Zara, o del territorio en este caso. Yo soy un traductor del territorio, del paisaje, te hago ver. Fernández Lacoma me decía siempre: César, las cosas no están en sí, están en la mirada. Hay personas que ven aquí en la casa de Pilato, qué bonito, me voy. Y hay gente que puede estar horas y horas deleitándose con la belleza de estos azulejos, con la técnica de estos azulejos, con la cultura grecolatina, con la herencia. Es decir, el peso no está en las cosas en sí, está en la mirada, en la riqueza que tú puedas ver, ¿no? Entonces, más o menos yo, el estrecho, me considero una especie de traductor de ese paisaje, para que veas a Hércules, veas la guerra de sucesión, la lucha con los ingleses, veas el viento, veas las fronteras, el debate norte-sur. África la tienes a 14 kilómetros, que está muy cerca. Una de las experiencias paisajísticas más notables del que no conoce Tarifa es: pero si África está ahí, ese ahí es que la tienes, que prácticamente te la come. Ojo, te la come, se hace poniente o norte, se hace levante, África desaparece, ni la ves. Entonces es un paisaje cambiante permanentemente por cuestión de horas. Recomiendo, fuera del verano, especialmente Baelo Claudia, Bolonia. En Bolonia funciona el levante con los árboles retorcidos, con la duna avanzando sobre los pinares. Es una ensenada que es un paisaje perfecto. Encima tienes unos restos arqueológicos, que es una ciudad romana que dialoga con Tánger, la antigua Tingis. Pero es que además te puedes comer un atún maravilloso. Y entra a través del sabor, de los sentidos, se puede decir, 2000 años de historia. Las almazaras, el tema del salazón de pescado, la pesca del atún, la cultura del atún, etcétera, etcétera. Bueno, el estrecho es único y además un lugar diferente, un mito universal permanente en el estrecho, ¿no? Muchos están enamorados del estrecho, y algunos, como se dice, aventados, como yo, acaban sus días en Tarifa, ¿no? Viendo esos dos mares, esos dos continentes y esos vientos. César, yo creo, ahora me corrige si me equivoco, pero pienso yo que un divulgador del patrimonio no se levanta una mañana y dice: bueno, pues voy a escribir un libro bastante completo y de un tema muy concreto, paisajes del viento en el estrecho. Yo creo que esto no surge así. ¿Cómo has llegado hasta este libro? Precisamente la historia de una vida, porque yo empecé como investigador de la universidad, me plantea mi profesora María Fernanda Pita: ¿por qué no haces un estudio climático del viento de levante, una estadística sobre el viento de levante? Digo, vale. Cuando yo llegué a Tarifa, el paisaje me embriagó de tal manera que yo hice un estudio sobre los árboles abanderados deformados por el viento. Hice un estudio biogeográfico. Ya pasamos del viento al terreno, ¿no? Y luego, cuando retomé la tesis doctoral, la retomé desde el punto de vista paisajístico. Después de estar ya en Málaga, yo ya vivo ahora en Málaga, después de aprobar la oposición de secundaria, me plantean la publicación del libro, con lo cual está toda una vida. Una tesis doctoral, un planteamiento inicial, una evolución paisajística y finalmente este libro más divulgativo. ¿Quiénes son las personas que colaboran contigo aportando las fotografías que ilustran? Que creo que también hay algunas muy interesantes, algunas son tuyas, pero otras son de otras personas que han colaborado. ¿Quiénes son? Citar especialmente a Fernando Rocena. Fernando Rocena, una vida apasionante, un madrileño, afincado en Tarifa unos años, otro aventado como yo.
que retrata y tiene un encuadre y una mirada específica para todos los paisajes de Tarifa. Hay muchas fotos del castillo de Tarifa, de los miradores, de los árboles deformados, de las dunas que cabalgan también con el viento de levante. Es uno de los principales fotógrafos que ilustran el libro. También Rojas, que tiene un estudio fotográfico en Tarifa, ya estará muy mayor, hace muchos años que no lo veo, pero Rojas también me aportó muchísimas imágenes, sobre todo aéreas. No existían drones en aquel tiempo, ¿no? Aéreas desde los grandes miradores. Betis, que es una aldea de Tarifa, Betijuelo, Sierra de la Plata, me aportó también muchísimas fotografías, sobre todo ellos dos, ¿no? Rojas y Fernando Rocena. Nos has comentado que esto no es solamente una investigación cualquiera como otra que se pueda hacer, es también parte de tu vida. Entonces, es parte de mi vida, y además yo siempre parto de una idea: lo que no se conoce no se ama. Conocer el estrecho con todos sus inmensos matices te hace amar el estrecho, ¿no? Un lugar geoestratégico a nivel mundial, paso de todo el tráfico marítimo, el lugar de cables submarinos entre África y Europa, un punto nexo con Marruecos, un punto geoestratégico importante, pero su paisaje es algo único, mitificado. Mi intención es divulgarlo, darlo a conocer y que sea amado, porque las cosas que se aman es cuando se valoran y se conservan, o por lo menos se gestionan. Hay valores del paisaje del estrecho que no deberían ser nunca destruidos, desde los bosques de niebla hasta esos lugares del viento donde los árboles están retorcidos, hasta la ensenada de Baelo Claudia. Ya sabemos que tenemos un debate permanente: el turismo, la presión turística, el crecimiento urbano, el crecimiento urbanístico a veces desaforado que rompe los paisajes. Bueno, la idea es un poco divulgar los valores paisajísticos del estrecho para que sea querido, amado y conocido. Ese es el objetivo, eso es lo que nos quieres transmitir. Y no sé si podrías compartir con nosotros alguna anécdota o alguna curiosidad de toda esta vida que te ha llevado hasta el libro, de este proceso de investigación. Muchísimos relatos de marineros y camperos de Tarifa que me hacían ver, por ejemplo, que no es la mare que parió el poniente y la mare que parió el levante, no, que hay más viento, que está el norte, que está la sureste. Aquellos jabalíes que me persiguieron en Torregrosa, me acuerdo perfectamente yo, con aquellos montes de Dios, aquellos jabalíes que me perseguían. Ver el paisaje cambiar en cuestión de momento, perderme en el bosque de niebla. Es una sensación. Hoy uno de los grandes superpoderes es tener orientación por el sol, la luna, sin Google Maps, ¿no? Entonces, bueno, muchas anécdotas que he tenido allí en el estrecho con mi coche, que todavía vive el coche de 25 años, deambulando por todo el parque de los Alcornocales, por aquel litoral de los estrechos, aquellas vacas retintas, las famosas retintas de Tarifa, que se acercaban a ti, ¿no? Lo recuerdo perfecto. El sonido de los molinos, de los aerogeneradores, los testimonios de mucha gente, especialmente marineros y agricultores de Tarifa, que me enseñaron muchísimo, ¿no? Muchísimo en Tarifa. César, itinerarios y miradas. En este libro, además de promover, de difundir esta investigación y esta parte de nuestra cultura, también vamos a pues meternos un poquito dentro de nuestro propio territorio, de nuestra propia región andaluza. Vamos a conocerla y creo que la vamos a conocer desde un lenguaje, como decías, que no es un lenguaje técnico, sino que es un lenguaje más pedagógico para que el lector, que quizá no tiene por qué estar familiarizado expresamente con el tema, pueda comprenderlo y pueda amarlo. César, pues yo te tengo que dar las gracias por este libro que es parte del clima y parte de la cultura. Además es curioso porque pocos se han planteado que el clima, ahora que se habla tanto del cambio climático, forme parte del paisaje y mucho menos el viento, el dios Éolo, ¿no? Hay que vivir en Tarifa un tiempo, hay que pasar temporadas en Conil, hay que estar también en Barbate para ver, disfrutar, conocer cómo se siente el viento, insisto, de manera sustantiva y cómo modela el paisaje. Es como un gran dios. Un dios creador que va modelando el paisaje con los usos agrícolas, con los tipos de cultivo. Es una zona ganadera, allí en la boca del estrecho, entre otras cosas, porque el viento no permite una agricultura tipo Almería o tipo... El turismo es diferente, no es el turismo de la Costa del Sol, el turismo de esa zona del estrecho es ligado al viento, al kitesurf, al windsurf, es otro mundo. Pues muchas gracias, César, y seguro que vamos a aprender mucho de esta joya. Muchísimas gracias a vosotros.